La córnea es la capa transparente y avascular de nuestro ojo, es como una tapita de reloj. Esta se va a nutrir de lo que es el humor acuoso. Su espesor es más delgado en el centro que en la periferia. Tiene un índice de refracción de 43 dioptrías. En su cara anterior va a estar en contacto con las lágrimas, con la película lagrimal y la conjuntiva palpebral. Y en su cara posterior con el humor acuoso, ¿sí? Y la cámara anterior. Vamos a hablar de lo que son cámaras, cámara anterior y cámara posterior. Cámara anterior es un espacio que está comprendido en lo que es la córnea, parte posterior de la córnea y la parte anterior del iris. Y la cámara posterior es un espacio que va a estar comprendido delante de la retina y por detrás del cristalino. Y en él vamos a encontrar lo que es el humor vítreo, que es un gel transparente que lo ayuda al ojo a mantener la forma. Bueno, en la córnea tenemos diferentes capas, ¿sí? Entre ellas, la más externa es la capa epitelial, seguida luego de la capa de la membrana de Bowman, el estroma, que es la capa más ancha de la córnea, la capa de Dua, que es una capa que fue la última descubierta en el año 2013, la membrana de Descemet y por último el endotelio, ¿sí? Y va a estar inervado por lo que es el nervio oftálmico, rama del trigémino. Acá la que más importa es la capa epitelial, que es la única que se puede regenerar, ¿sí? Bueno, habíamos nombrado al limbo esclerocorneal, pero ¿qué es? Es una zona de transición o pasaje entre lo que es la esclera y la córnea, ¿sí? Y va a ser, esto es el limbo, y va a ser el lugar donde se va a drenar lo que es el humor acuoso. En este lugar es muy importante, porque vamos a encontrar células madres, stem cells, que van a ayudar a renovar lo que es el epitelio corneal, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la capa media, también llamada capa vascular de la retina. Vamos a encontrar lo que es el iris, ¿sí? El iris es la parte de color, por así decirlo, de nuestro ojo, ¿sí? Tiene un límite, acá está el iris, tiene un límite anterior, que limita con la córnea, y un límite posterior, donde encontramos el cristalino. Este iris va a estar perforado, ¿sí? En el centro, por la pupila, ¿sí? Que va a medir más o menos entre 4 a 6 milímetros, y esta pupila, o sea, este tamaño también va a estar regulado por la entrada de luz, ¿sí? Se va a contraer o se va a relajar. El iris divide el ojo en la cámara anterior y cámara posterior, lo que hemos dicho antes. Tiene también dos caras, una cara anterior, donde vamos a encontrar una estructura llamada collarete, ¿sí? Que va a estar más o menos a 2 milímetros del borde de la pupila, y va a dividir a este iris en una zona central o peripupilar, que se extiende de la pupila hacia el collarete, y una zona periférica que va desde el collarete hacia adelante. Y una cara posterior donde encontramos el epitelio pigmentario, ¿sí? Desde el iris salen dos músculos, un músculo llamado esfínter o constrictor y un músculo dilatador del iris. El constrictor va a estar inervado por el tercer par craneal y el dilatador por la cadena simpática cervical. Luego vamos a encontrar el cuerpo ciliar. Acá, ¿sí? Cuerpo ciliar sería esta estructura. ¿Qué es el cuerpo ciliar? Es un conjunto musculovascular que se va a encontrar por detrás y a continuación del iris. Este cuerpo ciliar va a intervenir en lo que es la formación del humor acuoso y en la acomodación del cristalino. Tiene una porción anterior, donde encontramos el músculo ciliar que interviene en la acomodación del cristalino,
y una porción posterior donde encontramos dos zonas. Una pars plicata, que es el tercio anterior del cuerpo ciliar, que es la responsable de la formación del humor acuoso, y una parte posterior llamada pars plana. Bueno, entonces, habíamos dicho que el humor acuoso se formaba en la pars plicata del cuerpo ciliar, ¿sí? Una vez que se forma el humor acuoso del cuerpo ciliar, pasa a cámara posterior, ¿sí? Va a bañar lo que es el cristalino, que es también una estructura vascular, y va a pasar a cámara anterior a través de la apertura llamada pupila, ¿sí? Pasa a cámara anterior, en cámara anterior va a bañar y nutrir a lo que es la córnea, y se debe reabsorber en lo que es el ángulo iridocorneal, más precisamente en la malla trabecular, ¿sí? En la mayoría de los casos se reabsorbe en la malla trabecular, ¿sí? Hay otras vías, como la vía escleral, que también se puede reabsorber ahí. Pero en la mayoría de los casos se reabsorbe en este ángulo llamado iridocorneal en la malla trabecular, a través del canal de Schlemm, ¿sí? Esta circulación del humor acuoso es muy importante. ¿Por qué? La formación y reabsorción deben mantener lo que es la presión intraocular del ojo dentro de los valores normales. Si por algún motivo esta malla o este ángulo está ocluido, la circulación no se va a producir de manera correcta, es decir, se va a acumular en lo que es cámara anterior este humor acuoso, entonces al acumularse va a aumentar las presiones y va a aumentar lo que es la presión intraocular, ¿sí? Generando el famoso glaucoma. ¿Sí? Esto es muy importante que sepan la circulación del humor acuoso, ¿sí? Y los valores normales de presión intraocular, que es de 10 a 20. ¿Sí? Acá tenemos otra imagen de lo mismo, ¿sí? Se forma en pars plicata del cuerpo ciliar, sale, va a cámara posterior, nutre al cristalino, pasa a través de la pupila a cámara anterior, baña lo que es la córnea, la nutre, y se reabsorbe en el ángulo iridocorneal, más precisamente la... Bueno, ¿y qué es la coroides? La coroides es la capa más vascularizada del ojo, ¿sí? Y la más pigmentaria. Tiene una capa externa, una cara externa que está en contacto con la retina, y la cara externa que está en contacto con la esclera, y la cara interna en contacto con la retina, ¿sí? Está en contacto con la retina a través de una lámina que se llama lámina o membrana de Bruch. Y está formado por 3 capas, desde la parte externa a la parte interna, la capa supracoroidea, la lámina vasculosa y por último la membrana de Bruch. Bien, y por último, la última capa o túnica del ojo, que es la capa interna, también llamada capa sensorial, donde vamos a encontrar la retina, ¿sí? La retina se va a extender desde lo que es el nervio óptico hasta la hora serrata, que es la terminación anterior de la retina sensorial. Tiene una cara externa que se relaciona con la coroide, habíamos dicho, con la membrana de Bruch, y una cara interna lisa, vascular, que se relaciona con este gel llamado humor vítreo. Vamos a encontrar 2 zonas. Una zona central, ahí está. Una zona central, donde vamos a encontrar lo que es la mácula y la fovea. Y en la zona periférica, donde vamos a encontrar la presencia de los bastones, ¿sí? Un tipo de fotorreceptores. En esta zona central van a predominar lo que son los conos. Bueno, denme un segundo. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Estaba viendo en el chat por eso. Bueno, seguimos. Acá. Esta es una imagen de una retina normal, ¿sí? Es la imagen que nosotros observamos al hacer el fondo de ojo, ¿sí? Habíamos dicho que esta es la papila,
¿sí? Cabeza de nervio óptico que va a tener en el centro una excavación fisiológica, ¿sí? Que es la copa, ¿sí? La relación copa-disco, o sea, copa con la papila debe ser menor a 0.3, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá lo que son las venas y arterias. Venas, obviamente, temporales y venas nasales para el otro lado, lo mismo arterias temporales y nasales, y cada una se divide en una rama superior e inferior. Bien, otra cosa muy importante de la retina son las capas, ¿sí? ¿Cuáles son las capas? Empezamos lo que es el epitelio pigmentario de la retina, seguido por la capa de fotorreceptores, conos y bastones. Luego le sigue la membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de células ganglionares, fibras nerviosas y por último la capa membrana limitante interna, ¿sí? Esto es muy importante también, es pregunta de examen, las capas de la retina. Bien, ahora el cristalino. Habíamos dicho que el cristalino era vascular, ¿sí? Pero ¿qué es el cristalino? Es una lente natural de nuestro ojo, una lente biconvexa. Mide 9 milímetros de diámetro y 4 milímetros de espesor. Es avascular, es transparente, debe ser transparente, ¿sí? Si no es transparente, ya estaremos en presencia de alguna otra patología llamada catarata, ¿sí? Pero anatómicamente debe ser transparente, ¿sí? Está nutrido por lo que es el humor acuoso. Su límite anterior se ubica por detrás del iris y el límite posterior por delante de lo que es el humor vítreo. Tiene un núcleo en la parte central, una corteza que lo rodea y una cápsula más externa, ¿sí? Este cristalino va a estar suspendido o agarrado por unos ligamentos suspensores también llamados zónulas de zinc, ¿sí? Esta estructura va a intervenir en lo que es el mecanismo de acomodación del ojo. ¿Cómo es? ¿Sí? Cuando nosotros localizamos un objeto que se encuentra a una cierta distancia, por así decirlo, a 3 metros, los músculos ciliares se van a relajar, pero los ligamentos van a estar tensos, entonces van a generar que el cristalino se alargue para intentar enfocar en ese objeto lejano. Pero si estamos mirando un objeto de cerca a 30 centímetros, por ejemplo, el músculo ciliar va a estar contraído y las zónulas de zinc van a estar relajadas, haciendo que este cristalino se encuentre abombado, redondeado, ¿sí? Esto es el famoso mecanismo de acomodación, ¿sí? Para intentar enfocar en objetos que se encuentran lejanos y cercanos. Bueno, acá vamos a hablar de lo que son los músculos extraoculares, ¿sí? Son 6 músculos, encontramos el recto superior, recto inferior, oblicuo superior, oblicuo inferior, recto interno y recto externo, ¿sí? Todos estos músculos es importante que sepan el movimiento que realizan estos músculos, o sea, el movimiento sobre el ojo, ¿sí? Todos estos músculos se van a originar del anillo de zinc, a excepto de uno, ¿sí? Que es el oblicuo inferior, que van a ser de la parte anterior interna de la órbita. Bueno, la inervación. El recto superior, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior están inervados por el tercer par craneal. El recto lateral o externo por el sexto par craneal y el oblicuo superior por el cuarto par. Y por último, el sistema lágrima, ¿sí? Bien, la lágrima está formada tiene 3 tipos de componentes. Una componente acuoso, que está que lo forma la glándula lagrimal accesoria y la principal, ¿sí? Un componente mucoso formado por que las aportan las células calciformes y un componente lipídico, ¿sí? Que es a través de las glándulas del párpado, ¿sí? La glándula meiboña y la glándula de Cy. Bueno, estos son los componentes de la lágrima, ¿sí? La parte más externa es el componente lipídico, ¿sí? ¿Cuál es la función? Es evitar que la lágrima se evapore antes de lo normal, ¿sí? Bueno, una vez que se forma la lágrima,
esta debe pasar a través de los puntos lagrimales superior e inferior. Pasa y se comunica con los canalículos, primero verticales y luego con los canalículos horizontales, ¿sí? Superior e inferior. Estos dos canalículos se van a unir para formar lo que es el canalículo común, ¿sí? Este canalículo va a desembocar en lo que es el saco nasolagrimal, ¿sí? Este saco se continúa con el conducto nasolagrimal para terminar en lo que es en el cornete inferior de la nariz, ¿sí? Es por eso que cuando lloramos, por ahí sentimos que tragamos como lágrimas por la boca, ¿sí? Es por esto. Este es el recorrido que debe hacer la lágrima, ¿sí? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que volvamos a repetir algún tema? Hola, ¿sí se escucha? Sí. Habías dicho con respecto a la esclerótica que había una diferencia entre la cara externa e interna. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, ahí les coloco. Acá. Cara, a ver, esperen que les pongo la copita si lo ven mejor. No sé si es esto lo que me decía, sino la disposición de las fibras de colágeno. Eso que Bien. se diferenciaban las fibras de colágeno, ¿verdad? Sí. Dentro de la cara externa de la esclerótica, desde adentro hacia afuera encontramos otras estructuras, que son estas. La epiesclera, más adentro, más interno, seguido por la cápsula de Tenon y luego la conjuntiva vulvar, ¿sí? La conjuntiva es como una capita transparente, ¿sí? Mucosa, es transparente. Diferente a la esclera, que es la parte blanca de nuestro ojo, ¿sí? Esta conjuntiva vulvar se diferencia de la esclera por la disposición de las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno en la conjuntiva vulvar, también hay conjuntiva palpebral, pero no viene el caso, están dispuestas de manera ordenada, diferente a la esclerótica, que tiene una disposición más desorganizada, que es lo que le da el color característico. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. Otra pregunta. Yo les digo más o menos que suelen tomar, por lo menos de No, anatomía. me gustaría saber si Sí. podés pasar las guías por el grupo. Sí, yo Porque- les paso, no queden tranquilos. Buenísimo, buenísimo. Por lo Era menos eso yo nomás. les paso. Muchas gracias. Preguntas de examen, de nada. Va a ser capas de la córnea, qué es el limbo, circulación del humor acuoso es muy importante, obviamente, y saber los valores normales de la presión intraocular. Capas de la retina y mecanismos de acomodación, ¿sí? Esto es de acuerdo a mi tema, ¿sí? De anatomía, lo que yo podría llegar a preguntar. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Muchas gracias. Sí, se entendió bien. Bueno. Listo, entonces, chicos. En un ratito les paso las diapositivas. Seguramente mañana los vea de nuevo con la clase de ojos rojos, ¿sí? Sí, otro doctor no tiene para dar, la doy yo, ¿sí? Cualquier cosa le estoy avisando en el grupo, ¿sí? Cualquier duda también que les surja, me manda un mensaje, ¿sí? Buenísimo, gracias, Listo, profe. entonces, ¿Y qué días tendríamos clases? y deben ser todos los días, creo, porque como es una cursada de una semana, capaz que todos los días y el sábado, seguramente. Bueno, muchas gracias. Listo, entonces. Chao, chicos. Que anden bien. Chao, profe.